Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy analizaremos el panorama inmersivo en España y en Latinoamérica, las características de la industria XR, sus principales retos, los actores y áreas de aplicación, eventos y las comunidades. Comenzamos. Buenas, ¿qué tal, Yaisa? Hola, Jimena. Bueno, entonces hemos llegado ya al último capítulo de la primera temporada. Bien. Yeah. La verdad es que llevamos un montón de tralla y ya vemos la luz de algo bien hecho, una comunidad en torno a metaversadas. Para mí esta ha sido una experiencia impresionante. Pero bueno, también nos hemos cansado mucho, ¿no? Sí, porque ha sido bastante intenso todo lo que tiene que ver con la organización y la producción de los capítulos. Pero creo que hemos contado también con colaboradores de lujo y estamos muy agradecidas, ¿no? Además, hoy traemos también a colaboradores, por si fuera poco. Exacto. Y vamos a analizar también el panorama XR en Latinoamérica y en España, en los dos territorios. Empezamos ya, con fuerza. Sí, empezamos hablando de la asociación que hay ahora mismo en España del XR, que lo llevan Lorena González y Vika Basán, que se llama Inmersiva XR. Y bueno, hemos traído unas entrevistas que hemos hecho a ellas y a otras personas que ahora presentaremos. Pero voy a empezar con Lorena. ¿Quién es Lorena? Bueno, Lorena es cofundadora de Inmersiva, de esta asociación de realidad extendida en España, y es comunicadora experta en gestión de proyectos y organización de eventos. Además, dirige la comunicación de la asociación y lidera varios proyectos artísticos, entre los cuales hay algunos proyectos de realidad extensiva. Entonces, quisimos preguntarles tanto a Lorena como a Vicky cómo ellas ven el panorama dentro del territorio español y cómo se comunican, digamos, las diferentes empresas dentro del territorio, incluso de diferentes comunidades. Y bueno, ¿qué piensan ellas? ¿Cómo está ahora mismo, actualmente, el panorama? Y esta fueron la respuesta de Lorena. Sí que creemos que está mejorando la conexión entre unas empresas y otras, porque cuando nosotras empezamos con la asociación, lo que es la industria XR española estaba muy, muy fragmentada y nos pasaba que empresas de una misma ciudad que no se conocían entre sí, no conocían los proyectos que habían hecho, también porque muchas de estas empresas no tienen tiempo para comunicar lo que hacen, no tienen equipo suficiente, ¿no? Son muy pocos empleados en muchos casos, son pymes, startups, y no tienen ese tiempo ni dedican ese personal para poder comunicar lo que hacen. Entonces, al final, en comparación con otros países, otras zonas, por ejemplo, que también hemos cofundado XR for Europe, la Asociación Paneuropea de Realidad Extendida, y de ver allí, de hablar con ellos, o también la parte, pues, conexión con Latinoamérica, etcétera, vemos como que en otros países europeos sí que están como más, son empresas más grandes y que están más desarrollados y luego en cambio en otras zonas, por ejemplo, en América del Norte igual, también hay empresas como muy grandes que hacen desarrollos que por valor de muchos millones y cosas así, y luego como desde fuera se fijan mucho en lo que hacemos en España y tenemos como personas o proyectos, empresas que les contratan más fuera que dentro del propio país. Entonces, por ejemplo, Latinoamérica pues, se fija mucho en España, en cómo vamos evolucionando aquí. Otros profesionales de otros países trabajan con empresas españolas porque saben que tenemos talento y que lo hacemos bien, pero al final, pues, digamos que no tenemos toda la repercusión y todo el despliegue que podríamos tener de lo que se está haciendo. Es interesante porque, bueno, yo he tenido la fortuna de estar dentro de Inmersiva, ¿no? Como parte de la asociación, y es interesante ver justamente cómo, gracias a asociaciones como Inmersiva, empieza a haber lo que dice Lorena, ¿no? Mucho más contacto entre los actores, los creadores, la gente de las empresas del sector XR.
Y el contraste es importante. Como dice ella, estábamos muy aislados antes, pero ahora tú ves cómo la comunicación está fluyendo mucho más. Hay encuentros constantes. Eso también está ayudando a que se generen más sinergias, a que ya tú empieces a considerar, y eso lo he notado incluso internamente en la empresa en la que trabajo, ¿no? Se empiezan a considerar más los partnerships con otras empresas del territorio español. Y era básicamente porque en muchos casos había desconocimiento realmente de lo que hacía el otro. Claro, que siempre tienes información de fuera, ¿no? Los americanos que cuentan que han hecho nuevas gafas, han hecho nuevas no sé qué, de que desde Asia han llevado también un nivel súper extendido de la propia tecnología, ¿no? Pero claro, es en plan, ¿qué hacemos en nuestro territorio? Porque a lo mejor salen pequeñas startups y pequeñas empresillas de aquí, que no solamente son de Barcelona y Madrid, que siempre son los territorios como vamos a irnos a Madrid, vamos a irnos a Barcelona. Además, el hecho de trabajar de manera online casi por obligación durante la pandemia hace que haya más comunicación en estos territorios. De hecho, se está haciendo mucho trabajo, por ejemplo, en empresas de Zaragoza, en empresas de Valencia, son otras ciudades que también tienen empresas que están empezando a ser muy potentes. Y hay, por ejemplo, un caso que es el de las plataformas virtuales, ¿no? El de los estudios que trabajan desarrollando para plataformas, por ejemplo, como Roblox, que hasta hace poco tiempo, por ejemplo, si una empresa como la mía, que tiene una base creativa y de producción, quiere poder hacer un partnership con una empresa que desarrolla directamente videojuegos en Roblox, tenía que siempre mirar hacia afuera, tenía que siempre buscar. Y ahora ya empiezan a haber estudios dentro de España que se están especializando como en esta parte, ¿no? en esta línea, digamos, que antes no se encontraba dentro de España. Y entonces eso está posibilitando estas sinergias. Para mí ha sido muy interesante. Y ahí creo que Inmersiva ha tenido un trabajo estupendo en conectar. Sí, también es curioso lo que dice, ¿no? Un punto. Las empresas que sobre todo se están dedicando a estas tecnologías que son muy innovadoras no tienen tiempo ni personal dedicado única y exclusivamente a esto. Y es que es verdad. O sea, yo he estado en startups en las que somos 4 y cada uno de ellos tenemos 5 perfiles nosotros mismos porque estamos haciendo de todo. Que si el de 3D hace iluminación, hace render, hace no sé qué, hace implementación, hace un montón de otras cosas, que hay perfiles especializados en eso, pero al estar en un medio tan de I+D, tan de investigación, al final acabas tocando muchos palos. Sí. ¿Y quién se dedica a hacer que todo ese proyecto o investigación o digamos, a que el proyecto no solamente dé la luz, sino que además sea referente o sea un ejemplo como un desarrollo tecnológico dentro del mundo de XR? Totalmente. Nadie. Sea, es que nadie. Es muy complicado. Sí. O sea, o no lo hace una persona o directamente los propios CEOs de esas empresitas. Pero claro, es mucho trabajo, ¿no? O sea, no solamente sacar adelante proyectos que valen mucho dinero, sino que además hacerlos visibles entre mucha morralla, mucho efecto wow, mucho ruido mediático, sobre todo de esto que es, la gente tiene desconocimiento. Es muy difícil poder levantar la mano y decir, oye, has hecho esto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, a través de asociaciones un poquito se está mejorando este porque tema. además no solamente se comparten temas que tienen que ver con proyectos y colaboraciones, sino que directamente también, bueno, ya lo veremos, ¿no? Se da otro tipo de informaciones que son muy útiles, que tienen que ver incluso con legislación, que tienen que ver con ayudas europeas. Entonces, todo esto termina siendo muy enriquecedor para la comunidad. Conectado con lo que decían las chicas de Inmersiva, entra aquí también la opinión de Juan Manuel o lo que nos cuenta él que se está haciendo en cuanto a proyectos latinoamericanos. En este caso ya no vinculados al Video 360, sino a todo lo que es la divulgación y además las sinergias precisamente entre empresas. Vamos a escuchar primero este audio que nos va a hablar de un proyecto que tiene que ver con el segundo punto, ¿no? Cómo generar estas sinergias. Por ejemplo, es el caso de Ecuador. El caso de Ecuador con Paulina Donoso, que es una de las personas que lidera el XR en Ecuador. Ella pues está muy vinculada armando un clúster en el país
y también es ver cuáles son las cosas que han funcionado en las asociaciones o clúster que se han creado en Latinoamérica, que no ha funcionado, y empezarlo a crear de cero. Entonces armo una dinámica, digamos, y una conversación también sobre el tema para crearlo en Ecuador. Es muy interesante porque esta iniciativa, aparte de Ecuador, pero según lo que me comenta Juan Manuel, como también ellos como asociación latinoamericana aspiran a convertirse en algún momento como convertirse en clúster de empresas. ¿A qué se refiere instituciones? Un grupo de empresas que generan unas sinergias y precisamente se generan este tipo de partnerships y se apoyan, están todos conformados dentro de una misma asociación, ¿no? Y un poco XR Latam aspira a lo mismo en el futuro próximo. Entonces me dice él que ha sido muy interesante el poder tener esta comunidad o esta red de XR Latam para conocer casos como el de Ecuador y a través de la información que la gente en Ecuador ha podido también ir encontrando, desarrollando, de alguna manera transferir o dar datos, dar información al resto de países y a la asociación XR Latam para en el futuro poder constituirla. Es decir, que hay un intercambio, hay una comunidad que intercambia información constante. Y a mí me parece eso muy curioso, porque son países distintos. Estamos hablando de que forman parte del mismo continente, pero bueno, tienen realidades diferentes y normalmente, bueno, uno tendería a pensar que tú desarrollas para tu país y hasta allí, pero han entendido muy bien lo que significa un poco la hermandad latinoamericana y que al final están todos más o menos en una situación similar y por lo tanto si hay uno que encuentra información relevante, la comparte con el resto. Y a mí esta dinámica que me describía Juan Manuel me parecía súper interesante. Sí, lo es, sí. Por otro lado, luego están los proyectos, como decía anteriormente, que tienen que ver con la parte de divulgación, que bueno, se vincula mucho también a lo que comentan Vicky y Lorena, ¿no? De un poco recabar información de lo que está pasando en su caso en el país. En este caso tiene que ver con recabar información académica de lo que está pasando en Latinoamérica. Vamos a escucharlo. Desde XR Latam se está pensando una forma y han salido algunas iniciativas de, bueno, cómo hablamos de estas tecnologías en español y quiénes están investigando el tema. Entonces, por ejemplo, va a salir una publicación ahora que es XR Academia, liderada por Alexandra Sierra. Ella es colombiana, pero vive en este momento en Holanda, y reúne una serie de publicaciones que se han venido desarrollando en la región alrededor de tecnologías inmersivas. Eso puede ir desde algo muy científico, que se esté desarrollando una tesis muy puntual, o puede ser algo ya un poco más general como, bueno, ¿qué son las tecnologías inmersivas y cómo se aplican? Entonces, bueno, este trabajo debe ser un trabajo bestial, ¿no? Porque tienes que hablar con un montón de gente, instituciones, ¿no? Pero me parece fantástico que haya una publicación en español que te cuente cuáles son los estudios y las investigaciones que se están haciendo en el campo de las tecnologías inmersivas. Me parece fantástico porque le da mucha utilidad al sector. O sea, le da la utilidad de poder reunir proyectos que realmente lleguen a buen puerto, qué es lo que se hacen, qué es lo que no, y sobre todo pues esa utilidad, ¿no? Primero para que los demás puedan aprender y luego segundo para que los demás puedan informarse un poco de cómo está el sector. O sea, quiero decir, los demás a nivel de la gente que tiene desconocimiento del sector, ¿no? De decir, ostras, aquí se está moviendo, no es un efecto wow que se va a acabar dentro de 2 meses, a lo mejor esto va para adelante, ¿no? ¿Y qué se está haciendo? Es importante vender entre comillas, ¿no? Vender la idea de que no sirve o sea, de que sirve, de que tiene utilidad las realidades extensivas. Es magnífico. Temas entre asociaciones de países que ya están creadas. Entonces ellos todavía son una red o una comunidad, a diferencia de Inmersiva XR, que ya es una asociación, ya ha logrado ese estatus de asociación. Y bueno, ahora un poco... Claro, no deja de ser personas que se mueven con inquietudes para hacer asociación, para moverse, para difundir.
¿Y cuál es la misión realmente de estas asociaciones? ¿No? Les queremos preguntar a las chicas de Imersiva XR y esto es lo que nos cuenta, súper interesante. Bueno, si lo tenemos que resumir rápidamente, diríamos conectar. Al fin y al cabo es nuestra misión principal, es nuestro lema, ¿no? Las realidades conectadas. Es conectar a las personas con la tecnología de la realidad extendida y entre sí, en toda gente que esté relacionada, los profesionales, las empresas, la gente interesada, gente que es fan, que son potenciales perfiles, los profesionales freelance y simplemente incluso los clientes o marcas que quieran demandarla y quieran formarse y conocerla, ¿no? Entonces, tener como ese punto de encuentro entre todos. Y luego el otro pilar sería, pues eso, dar visibilidad y digamos, impulsar todo el talento y la industria en España. Interesante, bueno, esto conecta también con lo que dice Juan Manuel. Es verdad que en el caso, por ejemplo, de Imersiva se busca en la asociación que participen empresas, también creadores independientes, personas muy interesadas en el mundo XR que quizás no tienen una participación tan activa en el sector, pero sí sienten la curiosidad por estar en contacto con él. En el caso de XR Latam, digamos, el objetivo en la futura asociación que funden es más de clúster, ¿no? Más de juntar a instituciones, empresas y entes gubernamentales, ¿no? Ya a un nivel más profesionalizado. O sea, en el caso de Imersiva XR, evidentemente también, porque hay muchas empresas del sector allí. Sin embargo, es eso, es gente que está metida directamente en el sector, y él, con lo que me comenta, es que hay una conversación actualmente muy activa en todos los grupos que tienen y se está generando una importante red de creadores. Y así termina nuestro programa de hoy. Hemos aprendido sobre el panorama XR iberoamericano. Te animamos a ser parte activa de estas comunidades, a divulgar y colaborar con otros creadores y profesionales del sector. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Daisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo y Victoria Tormo por guiarnos y darnos visibilidad en el maravilloso mundo de las redes sociales, y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en la siguiente temporada.